Okay. Bienvenidos al seminario virtual, subtipo de cáncer de mama HER2, tratamientos disponibles. Mi nombre es María Teresa Estrella y soy la codirectora del programa de Latina Share de la organización de Share. Share es una organización de más de 42 años de servicio, sin fines de lucro, que ayuda a las personas afectadas por cáncer de seno o cáncer de ovario, ofreciendo el apoyo de sobrevivientes que han pasado por lo mismo. Nuestros servicios son gratuitos e incluyen líneas de ayuda telefónicas, grupos de apoyo, programas educacionales. El programa de Latina Share ofrece estos servicios en español. Para poder obtener más información, visite nuestra página de internet sharecancersupport.org o llame al 844-275-7427. Ahora me gustaría informarles sobre el formato de este programa y cómo usted puede participar. Todos los participantes están silenciados para que todos podamos escuchar claramente al presentador. Si usted tiene una pregunta durante o después de la presentación, por favor envíelas a través del panel de preguntas en su panel de control. Puede acceder al panel de preguntas haciendo clic en la flecha localizada en la esquina derecha de su pantalla. Una vez la presentación haya terminado, vamos a abrir un turno de preguntas. Escogeré las preguntas y se las leeré al presentador. Después quiero presentar al doctor Jesús Anampa Mesía. Él es un oncólogo médico en el Montefiore Einstein Center for Cancer Care y miembro del programa de investigación de microambientes y metástasis del tumor, que se centra en la focalización del tumor microambiente como mecanismo para prevenir la propagación del cáncer de mama. Habla español con fluidez y disfruta participar en actividades comunitarias bilingües sobre prevención y tratamiento del cáncer en nuestra comunidad. Adelante, doctora Nampa. Buenas tardes con todos. Como ya me introdujeron, mi nombre es Jesús Anampa, yo soy un oncólogo dedicado a lo que es cáncer de mama y el día de hoy estaré acá. Estoy agradecido por la invitación y estaré presentando el tema cáncer de mama subtipo HER2 positivo y estaremos hablando de los tratamientos disponibles. Empezamos un poco para hablar sobre cómo se forma, cómo se inicia el cáncer de mama. Acá en la parte de esta gráfica, en la parte inferior izquierda, tenemos una figura de un seno y vemos cómo está la arquitectura. En la parte posterior, acá donde está la flecha, están los músculos y las costillas. En la parte más anterior está lo que es la grasa del seno y aparte de adentro es lo que están las glándulas mamarias per se. Cuando subimos un poco más, es un corte de una de estas glándulas y luego le hacemos un corte transversal para ver en profundidad la anatomía de cómo es. Y acá en la parte superior vemos acá cómo es un ducto normal de la mama, vemos acá las células que tienen un borde limitado, las células tienen homogeneidad, o sea, todas están de la misma forma, del mismo tamaño y están como en un círculo. Este es un ducto de mama normal. El siguiente paso en la formación de un cáncer es este ducto se transforma en lo que llamamos hiperplasia ductal, que es el segundo círculo acá, y vemos que las células del tejido mamario ya no solo hay una línea, sino que hay más capas. Hay tres, cuatro capas, y las células ya no son homogéneas, ya no son similares entre todas, entonces ya empezaron a variar, ya tienen unas formas distintas entre ellas. Y esto todavía es lo que llamamos hiperplasia ductal, porque las células todavía tienen cierto parecido. El tercer círculo a la derecha es lo que llamamos hiperplasia atípica. En este caso, las células ya son distintas. Si se dan cuenta acá, las células son más largas, otras no tienen núcleo como esta, otras están más pequeñas o más acortadas. Y no solo eso, sino que también ya están creciendo más. Esto ya es atípico, entonces ya esto deja de ser una célula normal y va creciendo y va obstruyendo la parte interna del ducto, del ducto mamario. El cuarto círculo a la derecha es lo que le llamamos, dice ahí, es carcinoma in situ, y esto es, las células ya crecieron tanto que ya casi todo, la parte interna del ducto está completamente llena de células que son anormales, atípicas, pero todavía están contenidas, todavía no han invadido ninguna parte. Entonces quiere decir de que si nosotros podemos quitar esto de una manera quirúrgica, por cirugía, podríamos quitar todo el cáncer. Y el último círculo de la derecha, como vemos,
es lo que llamamos el cáncer invasivo. En este caso, las células ya se tornaron más agresivas, ya destruyeron la circunferencia y empezaron a salir. Entonces, de este momento es cuando estas células pueden ir a un vaso sanguíneo, a una arteria, a una vena, y desde ahí pueden viajar a cualquier otro lado, inicialmente en los tejidos al costado de la mama, pero de ahí también pueden llegar a otros tejidos como el hígado, el pulmón y etcétera. Y esto es el cáncer invasivo, el cual es el motivo principal del que vamos a hablar el día de hoy. Este proceso no se forma de la noche a la mañana, el proceso es de un ducto normal de mama hasta lo que es un cáncer invasivo, se dice que puede estar entre 5 a 10 años. Es por eso que es importante seguir monitorizando año a año con los mamogramas y con otras cosas para prevenir el cáncer. En el siguiente slide estamos hablando de qué predispone a las mujeres a cáncer de mama. Uno de los principales factores de predisposición es la edad. La edad media para el diagnóstico de cáncer de mama es aproximadamente 61 años en Estados Unidos. Y entonces esto quiere decir que las mujeres conforme avanzan en la edad tienen mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Eso no quiere decir que las mujeres jóvenes no lo tengan, solo que es menos frecuente. La mujer, a partir de cuando llega a la menopausia es cuando incrementa la probabilidad de tener cáncer de mama. El segundo factor importante es la historia familiar con cáncer de mama. Y cuando digo historia familiar es, mientras más cercano, es más alta la probabilidad que vuelva el cáncer. Por ejemplo, si es que la mamá tuvo cáncer, entonces la hija tiene mayor probabilidad de tener cáncer. Pero en cambio, si la mamá tiene cáncer, la nieta ya no va a tener tanta probabilidad como la hija, porque ya está muy distante, ¿no? Entonces, mientras más cerca está el familiar con cáncer, es mayor la probabilidad de tener cáncer. No es lo mismo, por ejemplo, tener una prima con cáncer a tener una mamá con cáncer. Obviamente, si tienes una mamá con cáncer, la probabilidad de cáncer es mayor a que tienes una prima distante con cáncer. Es por eso no solo importante saber si tienes familiares, sino qué tipo de vínculo familiar tienen contigo. El tercer factor que vemos acá es la obesidad. La obesidad es un factor, es un problema no solo en Estados Unidos, en todo el mundo grande ahora y cada vez hay enfermedades del corazón, ataques cardíacos, pero también se ha demostrado que la obesidad aumenta la probabilidad de tener cáncer, sobre todo en el subtipo que le llamamos hormona positivo, del cual estaremos hablando en los siguientes slides también. El fumar tabaco y el consumir alcohol han sido ligeramente asociados con el incremento de cáncer de mama, y son factores que tranquilamente pueden ser controlables con una mayor educación a las personas sobre disminuir el consumo de alcohol o disminuir el consumo de tabaco. La exposición crónica a estrógenos. Esto ha sido un factor desde muchos años asociado a cáncer de mama. Inicialmente fue con las pastillas anticonceptivas. Todas las mujeres tienen estrógenos en el cuerpo. Tienen estrógenos, tienen progesterona también, porque eso es lo que producen los ovarios o producen también en la piel, en los músculos, en diversos órganos. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay mujeres que toman extra cantidades de estrógenos. Y esa extra cantidad de estrógenos están en pastillas como las píldoras anticonceptivas. Están, por ejemplo, antiguamente, en los años 2000 más o menos, a las mujeres cuando llegaba la menopausia les daban unas inyecciones de hormonas que les tenían que venir con frecuencia para inyecciones de hormonas. Entonces, estas mujeres se demostró con un seguimiento a largo plazo de que las mujeres que le daban terapia hormonal luego en la menopausia tenían una mayor probabilidad de hacer cáncer de mama comparada a las que no les daban inyección. Entonces, la terapia hormonal en pastillas, en inyecciones, puede incrementar todo lo que es cáncer de mama. El embarazo a avanzada edad. Es por eso que es un factor también que aumenta la probabilidad de cáncer. Las mujeres que tienen su primer embarazo a una edad menos de 20 años tienen una menor probabilidad de tener cáncer de mama comparado a esas mujeres que tienen un primer embarazo a la edad de 30 años. Y lo otro es la lactancia materna. La lactancia materna previene el cáncer de mama. Entonces, todas las mujeres que no dan de lactar a sus bebés están predisponiéndose ellas mismas a a incrementar la probabilidad de cáncer de mama en el futuro. En el siguiente slide estamos hablando de lo que es los subtipos de cáncer de seno. Eh, Muchos han escuchado el nombre de triple negativo, hormona positivo, HER2 positivo, que es el tema que vamos a hablar hoy día. ¿En qué se basa? Una de las clasificaciones más comunes que tenemos del cáncer de mama es basada en tres proteínas que están expresadas en los cánceres de seno. La primera proteína es el estrógeno, la segunda proteína es la progesterona y la tercera proteína es la proteína HER2. El estrógeno, como les dije, producido por todas las mujeres todos los días. Entonces, todas las mujeres tienen estrógenos en la sangre. Si es que la célula de cáncer tiene una proteína
que las hace captar el estrógeno de la sangre. Entonces, esta célula de cáncer va a ser estrógeno positiva o hormona positiva. Y no solo eso, ¿qué significa que sea hormona positiva o estrógeno positivo? Significa que el estrógeno normal que las mujeres producen para cumplir sus necesidades fisiológicas están alimentando, están haciendo que el cáncer crezca de por sí. La segunda hormona, que es también importante en la tipificación de cáncer de mama, es la progesterona, que es otra hormona también, que también está en dosis, que está en las mujeres, las producen todos los días, y asimismo, si la célula de cáncer tiene unas proteínas para captar la progesterona de la sangre de las mujeres, se llama progesterona positiva. Y al igual que el estrógeno, si la célula de cáncer tiene la proteína para captar la progesterona, entonces se va a alimentar de la progesterona que tienen las mujeres y va a hacer que siga creciendo y se va a diseminar el cáncer. La tercera proteína es la que está acá en la parte inferior izquierda, que es el HER2. El HER2 es una proteína que está en algunos tipos de cáncer de mama, no en todos. Aproximadamente el 20-25% de células de cáncer de mama va a tener esta proteína. ¿Y qué pasa con esta proteína? Los cánceres de mama que tienen esta proteína HER2 activan directamente las cadenas del ADN y lo que hacen es incrementan el crecimiento celular, incrementan la división, la diseminación e incrementan la probabilidad que el cáncer empiece a avanzar o que empiece a invadir otros órganos. Entonces, estas son las tres proteínas con las cuales subtipijamos el cáncer de mama. En el siguiente slide es una tabla en el cual es un sumario, una síntesis de los subtipos que tenemos. El tipo que está en la primera línea es el triple negativo. Triple negativo significa que las células de cáncer no tienen la proteína del estrógeno y no tienen la proteína de la progesterona y tampoco tienen la proteína del HER2. En la segunda línea está el hormona positivo, HER2 negativo. Estos tienen la proteína de las hormonas, sea estrógeno o progesterona, pero no tienen la proteína del HER2. En la tercera línea está los que son subtipo hormona positivo y HER2 positivo. Estos tienen o la estrógeno o la progesterona y también tienen el HER2 proteína. Se serían hormona HER2 positivo o algunos le llaman triple positivos también. Y el último subtipo es aquellos que no tienen ninguna hormona, ni el estrógeno ni la progesterona, pero que tienen el HER2 proteína. Entonces, este subgrupo se llama hormona negativo, HER2 positivo. Esos son los 4 subtipos más comunes que vienen en el diagnóstico de cáncer de mama. Cuando un oncólogo habla con el paciente, usualmente estos son los 4 tipos a los que les dice que ellas pertenecen, ¿no? El día de hoy, el motivo central de la conversación va a ser el HER2 positivo tipo de cáncer, que incluye el HER2 positivo que sea hormona positivo y el grupo de HER2 positivo que es hormona negativo también. Otra característica importante una vez que se diagnostica el cáncer de seno es el tamaño del tumor. ¿Por qué es importante el tamaño del tumor? El tamaño del tumor es muy importante porque mientras más grande sea el tumor, tiene más probabilidad de invadir los tejidos a los costados. Y no solo eso, tiene más probabilidad de que coja un vaso sanguíneo, una arteria, una vena, y que desde ahí empiece a diseminarse a otros órganos. También tiene implicancia por el tratamiento, porque mientras más pequeño el tumor sea, la cirugía es más pequeña. Y mientras más grande el tumor sea, la cirugía es mayor y en algunos casos hay que quitar todo el seno cuando el tumor es muy grande, ¿no? Usualmente cuando yo hablo con mis pacientes, una de las maneras en las que preguntarles es ¿qué tamaño era el tumor cuando presentaste? ¿No? Por ejemplo, le pregunto, cuando te sentiste la primera vez, el tumor era como un arándano o como un peanuts, como un maní, o el tumor era pues, el tamaño de una cereza, ¿no? Que está ahí sí, también, o si es el tamaño de un limón, o si es el tamaño de un kiwi, o si es el tamaño de una ciruela. Usualmente son estos indicativos más o menos del tamaño del tumor que tenía, ¿no? Y como les dije, a más grande el tumor, más probabilidad de que el tumor sea más agresivo y que el cáncer esté más avanzado. Y el pronóstico también empeora conforme el tumor es más grande. Otra característica importante de un cáncer de mama es el grado del tumor. El grado significa qué tan agresivas son las células bajo el microscopio. Esto es algo que lo vemos ya cuando hicieron la biopsia o cuando hicieron la cirugía, y ahí vemos qué tan agresivo, cómo es la forma en que las células están ahí. Algunas células que son muy deformes, son características que las células son muy agresivas, que han cambiado tanto y que pueden invadir otros órganos. También es importante ver a qué velocidad se duplican o a qué velocidad van creciendo, ¿no? Porque eso nos dice si es que son, por ejemplo, unas células que crecen lentamente, que son las células de grado 1,
estas no son tan agresivas. Entonces, estos cánceres no van a invadir tan fácilmente o no van a irse a liga a otros órganos tan fácilmente. En el grado 2, las células crecen a una velocidad moderada, es una velocidad mayor. Y en el grado 3, estas células son las que crecen a una velocidad muy acelerada y estas son las células que se empiezan a diseminar y son las que tienen el peligro de ir a contaminar otros órganos con mucha facilidad y pueden avanzar fácilmente en menos tiempo comparado al grado 1 o al grado 2. La tercera característica que tenemos que hablar con el oncólogo siempre es, ok, ya sabemos qué subtipo de cáncer es, y la segunda pregunta es, ok, ¿cuál es el estadio? El estadio significa qué tan avanzado está el cáncer. ¿Cómo podemos dar un estadio de cáncer de seno? El oncólogo se basa usualmente en tres factores. El primero es el tamaño del tumor, como habíamos dicho, mientras más pequeño es el tumor, eh, mientras más grande es el tumor, hay mayor probabilidad de que el cáncer vuelva para atrás, entonces a mayor diámetro del tumor, incrementa el estadio del cáncer de seno. Lo segundo que hay que considerar para el estadio del cáncer de seno es el compromiso de los ganglios linfáticos. El cáncer empieza en el seno y luego que empieza el seno y quiere invadir, el primer lugar que invade son los ganglios de la axila. ¿Por qué? Porque es la axila lo que drena toda la sangre de la mama. Para salir de la mama va por vía la axila. Y son los ganglios lo que empiezan a colectar toda esta sangre que está en el seno y entonces para drenarla primero van a la axila. Entonces el cáncer, una vez que empieza a invadir el seno, la siguiente parada es la ganglio axilar. Y obviamente si es que el cáncer llega al ganglio axilar, de ahí puede llegar a los ganglios axilares más profundos y los ganglios axilares más profundos puede llegar a los ganglios del pecho y desde ahí ya se puede ir a cualquier otro órgano, que es la tercera consideración. Entonces, en sumario, son tres cosas que nos ayudan a hacer un estadio del cáncer de seno: el tamaño del tumor, el compromiso de los ganglios linfáticos y si se ha diseminado a otros órganos como el pulmón, el hígado, los huesos, etc. Sin embargo, desde el año 2018, desde este año, hemos incluido lo que se llama el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular solo se aplica para cáncer que son hormona positivo. ¿Y qué significa? Ellos, en estos tipos de pacientes, sacamos una pieza del tumor y la mandamos a estudiar los cambios moleculares que hay. Hay un examen que se llama el Oncotype DX, que ya ha sido validado desde el 2004, está en uso en Estados Unidos, y esto nos dice, más o menos, hace un estudio genético del cáncer, y nos dice, por ejemplo, este cáncer contiene genes de un tumor que es muy agresivo, entonces esos tumores deberían tener un estadio de cáncer más alto, o nos dicen, estos cáncer contienen genes de un tumor que no es muy agresivo, entonces deberían tener un estadio de cáncer menos, o sea, más bajo, ¿no? O menos agresivo también. Esto es un cambio al estadio, esto es, como les comento, ha sido desde este año que usamos esta prueba de diagnóstico molecular. Hasta el año pasado, el estadio de cáncer de seno solo era basado en los otros tres, que es el tumor, el tamaño del tumor, el compromiso de los ganglios linfáticos y la diseminación de otros órganos. Pero a partir de este año, y solo para los hormonas positivos, se usa el Oncotype DX como diagnóstico molecular para el estadio de cáncer de seno. Y obviamente, una vez que ponemos todo esto en diversas categorías, podemos decir si el paciente está en cáncer estadio o etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. El cáncer estadio 1 es usualmente un cáncer que está en el seno, que puede ser un tumor solamente en el seno, pero que todavía el ganglio de la axila no está comprometido. El cáncer estadio 2 es solamente un cáncer que ya empieza a avanzar, o sea, ya no solo es el tumor en el seno, pero ya empieza a avanzar hacia los ganglios de la axila. El cáncer estadio 3 es un cáncer que ya ha avanzado al tumor, del seno a la axila y probablemente los ganglios profundos de la axila, pero solo está en esta área del pecho, solo está en el área pecho. Y el cáncer 4 es cuando ya sale el área pecho y se va a otros órganos, por ejemplo, cuando empieza a invadir los pulmones, o cuando empieza a invadir el hígado, o cuando empieza a invadir los huesos. Eso ya es cáncer de etapa 4. ¿Por qué es importante las etapas? Porque mientras más temprana sea la etapa, hay mayor probabilidad de curar. El cáncer de estadio 1 en Estados Unidos, el 99% de pacientes es curable. El cáncer de estadio 2, estamos hablando todavía de un buen número, como un 90% de pacientes son curables. El cáncer de estadio 3, aproximadamente 70% son curables. El cáncer de estadio 4 son los pacientes que ya están metastáticos. Entonces, en estos pacientes, el tratamiento, el objetivo del tratamiento ya no es curar, el objetivo del tratamiento es mantener
y de mantener y prevenir las complicaciones del cáncer, prevenir que el cáncer siga avanzando, prevenir que dé otros síntomas. Entonces, es importante cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama discutir en detalle al inicio el estadio y cuál va a ser el objetivo del tratamiento. ¿Qué tan común? Hablando un poco ya de estadísticas, porque las estadísticas son importantes para saber cuál es la profundidad y la dinámica del problema en que estamos tratando. El cáncer de mama es el cáncer más común entre mujeres hispanas en Estados Unidos. Se presume que aproximadamente 24.000 casos de cáncer de mama van a ser diagnosticados este año. Eso es un número muy alto. Si lo vemos entre los sitios más comunes y comparamos con los otros órganos, como vemos en esta curva, la curva de color en la parte más alta es el cáncer de seno, y vemos que es aproximadamente 80%, 80 personas por cada 100.000 personas en la población van a presentar cáncer de mama. Ahora, cuando vemos sobre el tiempo, en la parte más izquierda, acá estamos en el 1992 y en la parte derecha estamos en el año 2015. Entonces, como vemos, al inicio del 92 al 95 descendió un poco el número de nuevos casos de cáncer de mama, pero luego empezó a aumentar y como que va en pico, sube, baja. Y overall, en líneas generales, pensamos que la incidencia está estable en hispanas, ¿no? El segundo cáncer más común en mujeres hispanas es el cáncer de colon y el tercero más común es el cáncer de pulmón. ¿Y por qué digo mujeres hispanas? Porque las mujeres blancas tienen una distinta incidencia, ¿no? En mujeres blancas el cáncer de colon es tercero y el cáncer de pulmón es segundo. Ahora, ok, ya sabemos qué tan común es. El siguiente problema es qué tan grave es. Y obviamente una de las gravedades es cuántas pacientes fallecen debido al cáncer de mama. Lamentablemente, el cáncer de mama es el sitio más común de mortalidad por cáncer entre mujeres hispanas en Estados Unidos y se estima que 3.200 pacientes morirían de esta enfermedad este año. Viendo las curvas de nuevo, este es para unas curvas de mortalidad, o sea, de números de cáncer que mueren, de personas que fallecen por cáncer de mama por cada 100.000 personas. De nuevo en la parte izquierda estamos en el año 1990 y en la parte derecha estamos en el año 2015. Vemos que el cáncer de mama es el número uno de mortalidad por cáncer. Pero la buena noticia es, si bien se dan cuenta, en el año 90 era aproximadamente 20 por cada 100.000 fallecían por cáncer de mama, comparado al 2015, que estamos en aproximadamente 15 por cada 100.000. O sea, de 20 hemos disminuido a 15 por cada 100.000, eso es aproximadamente un 25% de disminución de la mortalidad de cáncer desde el 90 hasta el 2015. Y ese es un gran logro debido a los tratamientos modernos, a los ensayos clínicos, a la diseminación de la educación a los pacientes, a la diseminación del mamograma. Todos son esas cosas que se empezaron a hacer en los 90, por fin estamos viendo los outcomes, estamos viendo que los números están bajando. Si comparamos la segunda línea, que es una línea media gris, es el cáncer de pulmón. Si bien es cierto, está disminuyendo un poco, todavía sigue siendo casi similar a los 90. Y la tercera línea, que es la línea naranja, vemos lo que es el cáncer de colon, que también está disminuyendo un poco, pero no a la altura del cáncer de mama. Comparado a las mujeres caucásicas blancas en América, ellas no mueren tanto de cáncer de mama. Es más, el sitio más común de muerte por cáncer en mujeres blancas es el cáncer de pulmón, comparado a las mujeres latinas, hispanas, que el cáncer de mama es la causa número uno de muerte por cáncer. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y es una tarea conjunta no solo de los médicos, sino también de los pacientes, de la población en general, que empiecen a educar a los familiares y a todos los demás. La siguiente gráfica es qué tan avanzado está el cáncer cuando se diagnostica. La La parte de la izquierda vemos los números que están localizados. En naranja son las mujeres hispanas y en gris están las mujeres caucásicas o blancas. Como vemos aquí, 65% de mujeres cuando son diagnosticadas en etapa temprana. En cambio, las mujeres hispanas, solo el 57%. Eso quiere decir que las mujeres hispanas, cuando se le diagnostica el cáncer, usualmente está diagnosticado a etapas más avanzadas en comparar a las mujeres caucásicas. Y eso puede ser a muchos factores. El principal es que
tal vez no se hacen los mamogramas tan frecuentemente como las mujeres caucásicas y otros factores más, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos el HER2, la proteína del HER2? La diagnosticamos de dos maneras. Unas puede ser de la biopsia de la mama o de la cirugía de mama. Necesitamos un tejido mamario y de ellos, de la cirugía puede ser una lumpectomía o una mastectomía. Luego que obtenemos la biopsia, que es la muestra del tejido, el patólogo analiza esta biopsia bajo el microscopio y hace un informe histológico patológico en el cual mide la proteína de HER2 en el tejido mamario basado en dos mecanismos. Uno que es la inmunohistoquímica o el FISH, que es fluorescencia in situ. Estas son las dos maneras de diagnosticar, de cuantificar la proteína HER2. Él nos emite luego un informe, se lo transmite al oncólogo y el oncólogo discute con el paciente el estadio, el estadio o la cantidad de proteínas de HER2. ¿Qué es el HER2 positivo? El subtipo de cáncer HER2 positivo. Aproximadamente del 100% de cáncer, un 20% de mujeres con cáncer de seno van a tener tumores que tienen altos niveles de la proteína HER2. Y esta proteína HER2 está involucrada en el crecimiento celular, en la diferenciación y en la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis. Este cáncer de mama subtipo HER2 usualmente suele ser más agresivo y también suelen ser menos sensibles a terapia endocrina, aunque muchos de estos pacientes con cáncer de mama HER2 pueden aún beneficiarse de la terapia endocrina. Antiguamente el subtipo de cáncer de mama HER2 estaba asociado a una alta tasa de mortalidad y morbilidad. Es más, era el subtipo de cáncer que más mujeres mataba en esas épocas debido a que no teníamos las terapias que tenemos en estos años. Con el uso de quimioterapia y terapias dirigidas contra la proteína de HER2, el pronóstico del cáncer de mama de HER2 ha mejorado bastante. Los medicamentos o terapias dirigidas contra la proteína HER2 incluyen el trastuzumab o Herceptin, pertuzumab o Perjeta, adotrastuzumab, Emtansine o Catrila, lapatinib, Tarker, neratinib, Nerlix. Estos son los medicamentos que están en el mercado que son aprobados para el tratamiento de cáncer de mama HER2 específicamente. ¿Por qué? Porque atacan a las células de cáncer basadas en que si las células tienen esta proteína HER2 o no. ¿Cómo se trata el cáncer de mama HER2? El cáncer de mama HER2 lo vamos a dividir en dos grupos. El cáncer temprano, que es el estadio 1 o 3, y el cáncer avanzado, que es el estadio 4. En el cáncer temprano, estadio 1 o 3, primero, importante es cirugía. Para acompañar a la cirugía, ofrecemos terapias adyuvantes. Estas terapias son importantes para eliminar las células que hayan quedado en el cuerpo luego de la cirugía y que si es que no son eliminadas, podrían crecer con el tiempo y llevar al cáncer otra vez. Las terapias adyuvantes aumentan la probabilidad de curar el cáncer de mama y disminuyen la probabilidad de morir debido a que el cáncer de mama podría volver en cualquier momento. El cáncer de mama, las terapias adyuvantes para el cáncer de mama HER2 positivo son similares a los otros tipos de cáncer que pueden ser el HER2 negativo y, bueno, las más comunes puede ser la terapia endocrina, puede ser la quimioterapia, pero la terapia específica dirigida para el cáncer de mama HER2 positivo temprano, hay 3 medicamentos aprobados, el trastuzumab, pertuzumab y el neratinib. Ahora, el cáncer de mama estadio 4, como les dije, el objetivo del cáncer de mama estadio 4, el tratamiento, el objetivo es prevenir que el cáncer avance. Entonces, estos pacientes usualmente no se les ofrece cirugía, usualmente se les ofrece otros tratamientos como son la quimioterapia y las terapias dirigidas para el HER2. Los medicamentos aprobados para el cáncer de mama tardío o metastático HER2 positivo son el trastuzumab, el pertuzumab, el adotrastuzumab Emtansine y el lapatinib. ¿Qué es la terapia dirigida a HER2? ¿Cuándo se da? La mayoría de mujeres con cáncer de mama HER2 positivo necesitan la quimioterapia y un medicamento anti-HER2, el más común, el más usado, es el trastuzumab. ¿Por qué se necesita terapia dirigida para HER2? Porque los estudios han demostrado que ese tratamiento mejora la sobrevida significativamente. Es decir, pacientes que se les administra este medicamento HER2, anti-HER2,
viven más que pacientes que no se les da este medicamento. La mayoría de tumores se les da, pero incluso algunos tumores pequeños, tan pequeños como 0.5 centímetros de tamaño, pueden beneficiarse del tratamiento anti-HER2, y es por eso que si en algún caso, en cualquier paciente, en todos los pacientes que tienen un cáncer HER2 positivo, tienen que discutir con su médico oncólogo cuál es el beneficio de que le den una terapia anti-HER2 como trastuzumab. Este es un progreso sobre el tiempo para que vean cómo hemos avanzado en el manejo del HER2. En el año 1985 es cuando se descubre la proteína HER2 en cáncer de seno. Pasaron aproximadamente 13 años para que científicos estudien la proteína HER2 y logren crear un medicamento que vaya a las células y las ataque solo basadas o uniéndose a la proteína HER2. Entonces es por eso que se llama terapia dirigida, porque esos medicamentos van, buscan las células que ven, y cuando ven una célula que tiene la proteína HER2, esos medicamentos llegan a esa célula, se juntan a la proteína HER2 y al inhibir esta proteína HER2 matan la célula de cáncer. El primer medicamento que se aprobó para el tratamiento del cáncer HER2 metastático fue en el 98, 13 años después del descubrimiento de la proteína HER2. Luego tuvimos que esperar hasta el año 2006, en el cual ya no solo se da trastuzumab en el metastático, sino que también se empezó a dar trastuzumab en pacientes de cáncer estadio temprano. Luego el trastuzumab en el 2008 fue aprobado para aquellos pacientes que tenían un tumor más de 1 centímetro y que aún no había avanzado a los ganglios linfáticos de la axila. El segundo medicamento importante en la terapia de anti-HER2 es el lapatinib. Este lapatinib fue aprobado en el 2007 y es aprobado solo para el cáncer metastático HER2 positivo. El tercer medicamento importante es el trastuzumab, el pertuzumab. El pertuzumab inicialmente eh, fue aprobado en el año 2012 para cáncer metastático HER2 positivo, y subsecuentemente estudios demostraron que se beneficiaban pacientes en estadio temprano. Y el año pasado, en el 2017, el pertuzumab también está aprobado en cáncer de estadio temprano HER2 positivo. El tercer medicamento, el cuarto medicamento en esta categoría es el T-DM1 o adotrastuzumab. Este fue aprobado en el año 2013 para pacientes con cáncer metastático HER2 positivo. Y el último medicamento que ha sido aprobado aproximadamente en octubre del año pasado es el neratinib. El neratinib aprobado solo para pacientes en cáncer estadio temprano que ya completaron su tratamiento con trastuzumab y que se les da neratinib por un año más. La terapia adyuvante contra el cáncer de mama, el pronóstico ha mejorado. El periodo crítico para los pacientes con cáncer de mama es los primeros 2 años. Es más, es el año número 1 y el año número 2. Acá en esta curva, en la parte que está a la flecha, vemos distintos subtipos de cáncer. En la parte de acá vemos la probabilidad o la tasa de que el cáncer vuelva para atrás. Y en la parte de abajo horizontal vemos cuántos años después de haber sido diagnosticado el cáncer. Entonces, por ejemplo, en esta curva, la primera, que es la celeste, vemos el paciente se diagnosticó en el tiempo cero, y conforme al primer año vemos de que la probabilidad de cáncer para que vuelva para atrás es la más alta, pero luego esta probabilidad empieza a caer y se hace casi cero a los 8 años. Esto es en el año 1986. Si vemos en la parte derecha pacientes en el 2004, vemos que la curva ha caído de 0.25 a que está 0.10. Eso quiere decir que la tecnología nos ha ayudado a disminuir la cantidad de cánceres que vuelven para atrás. Pero, si te das cuenta, en ambas figuras, el pico más alto es al año 1 y luego al año 2. Igual acá al año 1 y al año 2. Entonces, en conclusión, el paciente con cáncer de estadio temprano, el periodo crítico es el año número 1 o el año número 2, luego de ser diagnosticados, que son los años en los cuales tiene que haber un monitoreo intenso, exámenes físicos, tiene que haber mamogramas una vez al año, y tiene que ir a su oncólogo con frecuencia para que se examinen los senos, y el paciente también tiene que examinarse por sí mismo. Ya hablando un poco más de los medicamentos per se. El trastuzumab, acá vemos la proteína HER2 en azul. La proteína HER2 tiene 4 compartimientos, 1, 2, 3 o 4. Y el trastuzumab ataca en el compartimiento 4 de la proteína HER2.
Y al hacer esto, inhibe esta proteína y la célula de cáncer muere. El trastuzumab es un medicamento que se administra por la vía endovenosa y se da usualmente durante y luego de la quimioterapia, y el tratamiento es por 12 meses. Durante la quimioterapia, el trastuzumab se administra con la quimioterapia y usualmente se da cada 3 semanas. En algunos escenarios, el tumor es pequeño especialmente, la quimioterapia en vez de durarse cada 3, se da cada semana, y entonces el trastuzumab también se puede dar cada semana en esos escenarios. Luego de la quimioterapia, se administra el trastuzumab cada 3 semanas para completar el total de duración, como habíamos hablado del trastuzumab, que es 12 meses. Algunos estudios han tratado de evaluar si es que una duración menor de trastuzumab es mejor. Entonces, hubieron estudios que trataron de ver, ok, 6 meses de trastuzumab es bueno comparado a 12 meses, y lo que mostraron es que no, que 6 meses no era lo mismo que 12 meses. Otros estudios dijeron, ok, ¿qué tal si prolongamos el trastuzumab? ¿Qué tal si hacemos más de 12 meses? Hubieron otros estudios que evaluaron trastuzumab por 24 meses, el doble. Y lo que se demostró es que incrementando la duración de trastuzumab a 24 meses tampoco era mejor que 12 meses. Entonces, en la actualidad, la duración óptima de trastuzumab es 12 meses. Efectos secundarios de trastuzumab: fiebre, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareo, falta de aire y la falla cardíaca. La falla cardíaca es un problema que es más grave, pero por suerte no es muy frecuente. Solo un 3 a 5% de pacientes van a tener una falla cardíaca con trastuzumab. Sin embargo, la mayoría de pacientes en las cuales que hacen falla cardíaca, la mayoría vuelven a la normalidad, la función del corazón vuelve a la normalidad, y son solo extraños los casos en los que el daño de trastuzumab es permanente. Pero es algo importante, es algo que tienen que discutir con el médico cada que el paciente empieza el tratamiento con trastuzumab. El siguiente medicamento es el pertuzumab. Acá en la parte derecha vemos cómo está el trastuzumab en verde, y en la parte derecha, en la parte izquierda vemos al pertuzumab. El pertuzumab, en lugar de unirse al compartimento 4, se une al compartimento 2, y lo que hace es prevenir que las células de las proteínas HER2 se unan entre ellas, porque cuando las proteínas HER2 se unen entre ellas, la actividad, el incremento de la señalización para que las células crezcan es más fuerte. Entonces el pertuzumab trabaja en una manera similar al trastuzumab, pero en otro dominio del HER2. El pertuzumab está indicado en combinación con trastuzumab y con quimioterapia, en terapia adyuvante, o sea, en estadio 1 y 3, y está hasta una duración de 12 meses. Ahora, el pertuzumab también está indicado en combinación con trastuzumab y quimioterapia en pacientes metastáticos o estadio 4, pero en estos casos, obviamente, la duración es indefinida. El pertuzumab, al igual que el trastuzumab, se administra por vía endovenosa. Efectos secundarios con el pertuzumab: estos usualmente son gastrointestinales. Comparado al trastuzumab, el pertuzumab sí tiene más efectos gastrointestinales. También puede dar un poco de neutropenia, que significa que las células blancas o las defensas que tenemos en el cuerpo pueden disminuir. Así como trastuzumab, el pertuzumab también puede dar toxicidad cardíaca y también es poco frecuente. Y así como el trastuzumab, también puede haber una alergia durante la infusión del pertuzumab. El tercer medicamento es el neratinib. El neratinib, como habíamos hablado del pertuzumab, el trastuzumab bloquea los dominios en la parte de afuera del HER2. El neratinib bloquea los dominios de adentro del HER2, los dominios más distantes, más adentro y adentro de la célula. El neratinib está indicado en pacientes HER2 con alta probabilidad de que el cáncer vuelva. Estos pacientes primero tienen que completar 12 meses de trastuzumab, y luego de completar 12 meses de trastuzumab, tienen que conversar con el paciente, con el médico, si es que ellos se benefician de darle 12 meses de neratinib. El neratinib es en pastillas, comparado al trastuzumab y al pertuzumab, que son endovenosos. Los efectos del neratinib también son gastrointestinales, también puede haber falla hepática, es poco frecuente pero está descrita, y también puede haber interacciones con otros medicamentos, ácidos, inhibidores o los inductores de la CYP3A4, como la warfarina, otros. Entonces, en líneas generales, lo importante es que si te van a dar neratinib, tienes que discutir con el médico primario, llevarle tus medicamentos y preguntarle si cabe alguna interacción con alguno de tus medicamentos. Si estás tomando warfarina, eso es uno de los medicamentos que más interacciones hace con neratinib.
El otro medicamento que está para el cáncer de mama es el adotrastuzumab. En la parte izquierda vemos el Herceptin, acá en Fox en Pink, y en la parte al costado vemos el otro trastuzumab. Se dan cuenta es lo mismo, pero hay unas bolitas amarillas. Entonces, ¿qué es el adotrastuzumab? El adotrastuzumab es la misma trastuzumab, pero le añaden a los costados unas cantidades muy pequeñitas de quimioterapia. ¿Para qué? Para que sea más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando el adotrastuzumab va a la célula, se añade, se une igual que el HER2 al dominio 4, el HER2, entra a la célula y adentro de la célula las bolitas de quimioterapia salen, se desconectan del trastuzumab y empiezan a matar a las células ya por adentro. Entonces es otra manera dirigida de llevar quimioterapia y vía dirigida por el HER2. El trastuzumab está indicado en pacientes con cáncer de seno HER2 metastático y que han sido tratados ya con pertuzumab y con trastuzumab. Y también el trastuzumab es endovenoso. Efectos secundarios del trastuzumab, náusea, fatiga. También puede haber problemas cardíacos. Igual que trastuzumab y pertuzumab puede haber problemas hepáticos. Y también puede haber problemas en la médula ósea con disminución de las plaquetas o disminución de las células blancas también. Puede haber neuropatía, que es el daño de los nervios de las manos o los pies. Y puede haber inflamación de los pulmones también. Y el último medicamento, el otro medicamento también disponible es el apatinib. El apatinib bloquea también la parte interna del HER2, la parte más distal. Eh, el apatinib se usa usualmente en combinación con capecitabine. Capecitabine es una quimioterapia en pastillas. Y el apatinib está indicado en pacientes con cáncer de mama HER2 metastático y que han sido ya tratados con quimioterapia y con trastuzumab. El apatinib también son pastillas. Efectos secundarios del apatinib, usualmente problemas hepáticos, la piel amarilla, picazón, orina oscura. Puede haber problemas cardíacos como la fatiga, la falta de aire, las piernas se hinchan. Problemas pulmonares como la tos, falta de aire. Problemas gastrointestinales también. Y un efecto que es muy común con esto es lo que le llamamos el hand-foot syndrome o el síndrome de pie y mano, que significa que la piel se escama y se empieza a salir o se empieza a hacer como heridas en las manos o en los pies y que pueden llevar a infecciones en algunos casos. Así que pacientes que tienen este medicamento hay que estar monitorizando siempre la piel en las manos y en los pies. Acá en este gráfico lo que estamos viendo es cómo hemos mejorado el pronóstico con el tiempo luego del tratamiento, ¿no? En la parte más izquierda vemos el número de meses y en la parte de abajo vemos, en el eje transversal, vemos en el tiempo. Por ejemplo, enfoquemos acá en el 2001. En el 2001, la sobrevida del paciente HER2 metastático era más que 25 meses. ¿Por qué? Porque en esos tiempos lo único que teníamos disponible para tratarlos era trastuzumab y quimioterapia. Y acá, en el lado derecho, en el 2013, vemos cómo la sobrevida ha aumentado de 25 meses a casi 50 meses, casi el doble. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tratamientos como el pertuzumab y también tenemos el trastuzumab y tenemos quimioterapia. Entonces, en aproximadamente 12 años hemos casi duplicado la sobrevida media de un paciente con cáncer metastático. Estamos hablando que si alguien se enferma hoy día con cáncer HER2 positivo metastático, la sobrevida es aproximadamente más de 2 años. Y eso es bueno. En la parte inferior, la curva de abajo, lo que muestra es cuánto tiempo funciona el tratamiento. Antiguamente, en el 2001, el tratamiento solo funcionaba por aproximadamente 9 meses. Y los 9 meses tienen que cambiarle a otro tratamiento, ¿no? Y eso ha cambiado. Ahora el tratamiento en el 2013 pasó de funcionar por 9 meses hasta casi 20 meses. Igualmente, casi duplica la duración de tratamiento en la primera línea. Ese es el primer tratamiento HER2. Lo importante es, ok, luego que el paciente progresa a la primera línea metastático, ¿cuál es el pronóstico en la segunda línea? Y acá están las curvas en la segunda línea, ¿no? En el 2006, los pacientes que habían fallado la primera línea, trastuzumab, solo teníamos la patinib y capecitabine en ese momento. Y en esos momentos la sobrevida media era aproximadamente 15 meses. Ahora, con el TDM1, la sobrevida media de un paciente en segunda línea
de cáncer metastático HER2 positivo es 30 meses. Entonces, igual, hemos duplicado esos números. O sea, en líneas generales, lo que les estoy mostrando en el gráfico es que con los estudios, con la ciencia, con los nuevos medicamentos, hemos casi duplicado el pronóstico del cáncer HER2 metastático, HER2 positivo metastático. Y eso es bueno, porque es un grupo que necesitaba bastante investigación y bueno, están dando los frutos ahora, ¿no? Entonces, ya para hacer una síntesis, para más o menos ya terminar esta presentación, es importante con el cáncer HER2 positivo tomar decisiones en conjunto. Hay tres categorías o tres momentos en los cuales hay que tomar decisiones. La terapia preoperativa significa antes de la cirugía, la terapia adyuvante significa los pacientes luego de la cirugía y luego la terapia adyuvante extendida significa luego que terminan los 12 meses de trastuzumab, si es que necesitan otra terapia más. Esos son los tres momentos en los cuales hay que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, número uno, tenemos que invitar a los pacientes a participar en la toma de decisiones. No solo participar, sino exponer, preguntar. Necesitamos que los pacientes nos vengan, que han discutido con otras personas, que han leído artículos, que han discutido con otras personas que han tenido cáncer de mama, cómo les fue con la terapia A, cómo les fue con la terapia B, cómo les fue con trastuzumab, que ya te hayan discutido con eso y porque eso va a ayudar a tomar una mejor decisión para el paciente. En números, hay que presentarles opciones de tratamiento disponibles. Como les dije, hay medicamentos que están disponibles de acuerdo al subtipo de cáncer y al estadio de cáncer. Entonces, hay que presentar al paciente las posibilidades de tratamiento. No solo presentarle, sino presentarle cuáles son los beneficios y los peligros de cada opción. Como habíamos hablado, por ejemplo, el trastuzumab tiene la falla cardíaca. El CDM1 tiene lo que es la falla hepática. Entonces hay que preguntarle, hay que decirle a los pacientes los beneficios y los peligros con cada uno de esos tratamientos para saber y tomar la mejor decisión. Número 4 es, el médico tiene la función de asistir a los pacientes en la evaluación de las opciones. El paciente me tiene que decir a mi doctor, dígame usted, ¿cuál es la probabilidad que tenga falla cardíaca con trastuzumab? 3%. ¿Cuál es la probabilidad que tenga falla hepática con TIREM1? 0.5%. Entonces, basado en eso, nosotros asistimos, pero al final nuestra función es dirigir, asistir y que el paciente es el que sea el que tome la decisión final basada en sus propias metas personales, sus metas, sus preocupaciones, en sus conocimientos, que sea él el que tome y nosotros como médicos es ayudarlos. No solo a tomar la decisión, sino también facilitar la toma de la decisión, ¿no? Si el paciente me dice, doctor, pero por ejemplo, yo quiero la trastuzumab y no tengo venas en las manos, entonces, ok, hay que ponerte un puerto para la trastuzumab. Entonces, hay que facilitar para que el paciente ejecute la decisión que él crea que es la mejor para él, luego de haber analizado todo. Y obviamente, lo principal al final de todo es implementar la decisión obtenida por el equipo doctor-paciente. Es una decisión conjunta, el médico facilita, el médico expone, el médico educa, el médico enseña, el paciente decide siempre y el doctor, el médico tiene que facilitar la decisión, tiene que asistir y implementar la decisión tomada, ¿no? Eh, Importante es definir la meta de tratamiento. Como les comenté, es el tratar un cáncer temprano es distinto a tratar un cáncer metastático. Es bien siempre decirle al paciente, ¿no? La opción estamos tratando con el objetivo de curar, estamos tratando con el objetivo de prevenir que el cáncer avance. Nuestro objetivo de tratamiento es tal, nuestra meta es tal, ¿no? Discutir el motivo del tratamiento. Los pacientes a veces me preguntan, doctor, ¿por qué me tienes que dar trastuzumab? ¿O por qué me tienes que dar terapia endocrina? Entonces, es importante discutirle el motivo por el cual el paciente necesita ese tratamiento. Y no solo el motivo, sino por qué necesita tanto, ¿no? Pacientes, por ejemplo, me han preguntado, doctor, ¿por qué tengo que tener 12 meses de trastuzumab? Y le digo, bueno, como les acabo de exponer, ha habido estudios que han tratado de hacer 6 meses y han demostrado que 6 meses no es lo mismo que 12. Entonces, si te doy 6 meses, te estaría haciendo un daño porque no es lo óptimo. Entonces tenemos que discutir con ellos el motivo del tratamiento. Importante también es las preocupaciones, ¿no? Los pacientes muchas veces tienen otras preocupaciones, tal vez tienen otros problemas médicos y tienen pues 1000 medicamentos para presión, para diabetes, para etcétera. Y obviamente al darle otro medicamento estás aumentando el número de medicamentos que tiene. Otra preocupación de los pacientes es el seguro médico, ¿no? Hay pacientes que algunos medicamentos que son más costosos que el otro y el médico tiene que facilitar. Por suerte hay muchos programas
que ayudan a los pacientes que no tienen seguro a obtener el tratamiento médico, ¿no? Y la duración del tratamiento es importante, como le dije, cada tratamiento tiene distinta duración y eso es importante. Lo otro es lo otro es el transporte. Algunos pacientes tienen que transportarse por vía, no sé, tren, vía taxi, vía lo que sea, y es importante discutir eso, ¿no? Porque si tienes un paciente que, por ejemplo, vive a 2 horas de la clínica y tienes dos medicamentos que son equivalentes, uno que es pastilla y otro que es una inyección, entonces le das las pastillas, porque las pastillas ya no tiene que venir, puede tomar las pastillas en la casa, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta también esos motivos. El soporte familiar y social, es importante saber cuál es el soporte, quién está ahí, quién va a ser la persona con la que va a contactarte para efectos secundarios, quién es el que te va a llamar para hacer CAT scan, quién va a venir a las consultas. Es importante saber el soporte familiar que tiene el paciente. Y, como les dije, la decisión siempre es en equipo, no es una decisión sola. Y bueno, eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Acá hay unas fotos de mi institución y abajo es de mi país, de Perú, que es donde crecí y me eduqué y todo empezó, ¿no? Y bueno, ahora estoy acá disponible para algunas preguntas que tenga alguien. Sí, cómo no, doctora Anampa. Nos preguntan, ¿cómo puedo saber si mi tratamiento está funcionando? Esa pregunta es muy importante. Eso va a depender de acuerdo al estadio, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de estadio 4, esos pacientes, para monitorizarlos, hay dos maneras, el CAT scan o el PET scan, que son scans de todo el cuerpo. Los meten en una máquina con unas placas muy detalladas, algunas tienen colores, otras no tienen colores, y nos informan ahí cómo están los tumores, si están creciendo, los podemos medir, si es que hay tumores nuevos. Y ese es en el cáncer tardío, metastático. En el cáncer temprano, el único la única imagen para ver si el tratamiento funciona es el mamograma, ¿no? El mamograma en mujeres se tiene que hacer cada año, luego el tratamiento o durante el tratamiento si es que ya les toca. Y obviamente lo importante siempre es el examen físico, ¿no? Por eso es que es importante ver al médico, es importante que el médico te examine. Porque el cáncer cuando vuelve, el primer lugar donde vuelve es en donde estuvo. Si es que tuviste un cáncer en la mama derecha, la probabilidad que vuelva, el lugar más probable que vuelva para atrás es en la misma mama. Entonces, el doctor te tiene que examinar, tiene que ver ahí si es que hay un nuevo nódulo o algo nuevo. Esas son las maneras de monitorizar. Lamentablemente, para el cáncer de mama, no tenemos un examen de sangre. Por ejemplo, en el cáncer de colon, tenemos la proteína CEA. Para el cáncer de próstata, tenemos el PSA. Esos cánceres tienen proteínas que los podemos medir en la sangre y que con eso podemos verificar o monitorizar el tratamiento. Lamentablemente, para el cáncer de pulmón, no tenemos esos marcadores. Tenemos una proteína que es el CA2729, que está en estudios, que está en evaluación, pero que todavía no es 100% implementada en el manejo. Lo hacen algunos oncólogos, pero todavía el uso de este marcador no está 100% establecida aún. En unos años tal vez se llegue a ser, a ser incluida al 100%, pero todavía no. Ok, otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el riesgo de recurrencia del cáncer de mama positivo para HER2? Oh, esa es una muy buena pregunta. Como le digo, eso va a depender del estadio. Si, por ejemplo, si es que es un estadio 1, eh, la probabilidad que vuelva para atrás estamos hablando de un 1 o 2%, ¿no? Pero si es que es un estadio por lo menos 3, estamos hablando de que tiene una probabilidad por lo menos de un 25 a 30% de volver para atrás. Todo depende del estadio. Mientras más avanzado, hay mayor probabilidad de que el cáncer vuelva para atrás en el futuro. Ok, ¿es recomendable comenzar el tratamiento inmediatamente después de un diagnóstico de HER2 o debe considerar primero entrar en un ensayo clínico? Esas preguntas, dos partes hay ahí, porque el ensayo clínico también es un tipo de tratamiento. Hay ensayos clínicos que también dan quimioterapia, hay ensayos clínicos que también dan HER2 positivo. El ensayo clínico es una opción de tratamiento, no es equivalente a un tratamiento, es una opción más, no es ensayo o tratamiento, sino el ensayo es un subtipo de tratamiento. Entonces, lo importante es que el paciente, una vez que sea diagnosticado, empiece algún tratamiento cuanto antes posible. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo dejes pasar, estas células de cáncer pueden empezar a invadir otros órganos. Y si invaden un vaso o una arteria, pueden empezar a avanzar. En los pacientes, por ejemplo, que tienen tumores grandes, ¿no? Que casi consumen todo, que están casi todo el pecho, esos pacientes tienen que empezar quimioterapia y tratamiento anti-HER2 ya cuanto antes posible, ¿no? Y obviamente hay estudios, ensayos clínicos, en los cuales
les dan el mismo tratamiento, la quimioterapia, el HER2 y probablemente una nueva droga experimental, un nuevo medicamento experimental. Entonces, sí, en algunos pacientes, hay, por ejemplo, yo tengo pacientes que tengo medicamentos en ensayos clínicos y se los presento, ¿no? Les digo, mira, el tratamiento estándar es quimioterapia con trastuzumab, pero tengo un ensayo clínico de quimioterapia más trastuzumab más un nuevo medicamento que es prometedor, ¿no? Pero el mensaje debe ser, un ensayo clínico no debe demorar que empiece un tratamiento, porque el paciente con cáncer de mama debe empezar el tratamiento cuanto antes posible. Ok. ¿Ocurre el cáncer de mama metastásico porque no tuvo un buen tratamiento cuando lo diagnosticaron por primera vez? El cáncer de mama metastático tiene muchos factores. Por ejemplo, si es que la paciente se diagnosticó inicialmente con un cáncer estadio 3, obviamente hay mayor probabilidad que este cáncer haga metástasis en el futuro, comparado a que si el diagnóstico fue en estadio 1. O sea, el principal factor es qué tan temprano lo hemos diagnosticado, porque de eso va a depender la probabilidad que el cáncer avance o que sea metastático en un futuro. Y obviamente, un tratamiento ineficiente puede incrementar las probabilidades que el cáncer vuelva para atrás. Es por eso que yo les decía, el trastuzumab, por ejemplo, hay mujeres que me dicen, doctor, tengo que venir un año a la clínica por el medicamento. Y le digo, sí, porque ya hemos dicho, hay un estudio de 6 meses, o sea, si es que ella al sexto mes deja el trastuzumab, está aumentando la probabilidad que el cáncer le vuelva para atrás. Y hay estudios documentados que mostraron de que pacientes que solo se dieron tratamiento con 6 meses de trastuzumab, el cáncer les volvía para atrás más frecuente que aquellos que duraron un año en el tratamiento de trastuzumab. Entonces, en líneas generales, un tratamiento ineficiente inicial puede incrementar las probabilidades que el cáncer sea metastático o que sea avanzado. Okay. ¿Son muchas las mujeres diagnosticadas como metastásicas desde el inicio? Son pocas, aproximadamente un 10% de mujeres nada más van a ser diagnosticadas con cáncer metastático al inicio. Son pocas. La mayoría, en Estados Unidos sobre todo, la mayoría son diagnosticadas eh, en etapas tempranas o local avanzadas, ¿no? Pero sí hay un grupo que pueden ser diagnosticadas metastáticos de inicio. Okay. ¿Y qué consejo le dan a sus pacientes de HER2 una vez que son diagnosticadas? Perdón, no escuché la pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué consejo le da a sus pacientes de HER2 una vez que son diagnosticados? Oh, como digo, el principal consejo que les doy es seguir el tratamiento, empezar el tratamiento cuanto antes, tratar de venir a los appointments y tratar de seguir el seguimiento luego de las terapias, ¿no? Luego de la cirugía, luego del trastuzumab, siempre venir a los appointments. Yo les digo, yo no tengo una bola de cristal como para saber en cuáles el cáncer va a volver para atrás. Pero lo que sí les digo es, si es que tú vienes a tus controles a tiempo y el cáncer, Dios no quiera, vuelve para atrás, lo vamos a diagnosticar temprano y las chances de curarlo van a ser altas otra vez. Entonces, lo importante es seguir el tratamiento a pie de la letra, lo importante es no descuidarse de sí mismo. Lo otro importante también es la alimentación, ¿no? Porque a veces los tratamientos debilitan al paciente. Entonces, es importante que el paciente siempre esté alimentándose bien. Acá tenemos, por ejemplo, yo les digo que vean a la nutricionista acá que son diagnosticadas y la nutricionista les explica, ¿no? Cómo balancear su dieta para soportar el tratamiento A, el tratamiento B. Lo otro, obviamente, es educar al paciente por los efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente empieza un tratamiento HER2 con cirugía, obviamente explicarle los síntomas que va a tener luego de la cirugía. Si un paciente empieza tratamiento HER2 con quimioterapia, explicarle los efectos secundarios de la quimioterapia, para que esté prevenida, para que no se asuste, para que sepa qué tiene que hacer, ¿no? Y la última pregunta que tengo, doctor Anampa, ¿debe preocuparse el paciente por los efectos secundarios de los fármacos utilizados para atacar a HER2, especialmente si son nuevos en el mercado? Cuando un medicamento es nuevo, siempre hay que estar alerta, ¿no? Porque obviamente mientras más tiempo conozcamos el medicamento, ya sabemos no solo los beneficios, sino también los peligros, ¿no? Un medicamento nuevo, sí, es novedoso, pero acuérdate, no han sido estudiadas muchas personas, entonces siempre hay que estar alertas. Y sí, siempre es bueno vigilar por los efectos secundarios, porque ¿de qué vale un medicamento que sea muy efectivo, pero también es muy tóxico, tiene muchos efectos secundarios? Entonces, hay que balancear, por eso al paciente siempre hay que preguntarle, ok, el paciente me dice, por ejemplo, con el HER2, tú le ves que tiene un hinchazón de piernas, o que tienes que pensar, ok, hay alguna falla cardíaca, ¿no? Y si es que hay falla cardíaca, hay que ver, ¿no? O sea, qué tan avanzada es la falla cardíaca y de acuerdo a eso, modificar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el HER2, aparte de la falla cardíaca, como le digo, a veces también puede haber alergias a los medicamentos, o sea, que qué tan severa la alergia era.
qué medicamentos podemos dar para prevenir alergia, y esos son o sea, los efectos secundarios que vigilamos, y que obviamente educamos a los pacientes para estar monitorizando siempre. Ok, nos gustaría darle las gracias al doctor Jesús Anampa Mesías por su excelente presentación y gracias a todos por participar. No olviden de visitarnos en nuestra página de internet sharecancersupport.org. Una grabación de este seminario estará disponible en el internet y se les notificará cuando esté listo. Gracias. Okay. We can go now? We can call on. Okay.